Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí una vez más y como cada 15 días les traemos el mejor resumen de noticias sobre el mundo de XR y el metaverso. Yo soy Hiro y les doy la bienvenida una vez más a Noticias XR. Empezamos esta nueva entrega de Noticias XR comentándoles que este será el último video quincenal de esta sección. Sí, Noticias XR llega a su fin. Llega a su fin, pero en su versión quincenal, porque desde la próxima entrega Noticias XR será semanal. Así que ya sabes, Noticias XR desde ahora será semanal. La próxima semana nos volveremos a encontrar. Y en el video de hoy les traemos noticias muy importantes de la industria. Hablaremos de Meta y la inauguración de su futura tienda física. También les comentaremos sobre Amazon, quien parece que se convertirá en el próximo actor de la industria XR. Y si quieres conocer los detalles sobre la holoportación que realizó la NASA y el nuevo headset de realidad mixta de Canon, quédate hasta el final del video, porque traemos estas y muchas otras noticias del mundo XR. ¿Estás listo para empezar el video? ¡Comencemos! Y empezamos con noticias de la industria. Vamos con Amazon. Sí, Amazon. Creo que es la primera vez que hablamos de esta empresa en Noticias XR, pero no será la última porque parece que se viene algo importante. Según el portal de noticias Protocol, Amazon estaría apostando por el metaverso y estaría desarrollando un misterioso headset de realidad mixta. ¿Y cómo es que saben todo esto? Pues por una serie de ofertas laborales publicadas. Amazon estaría buscando formar un equipo potente de especialistas para crear una nueva categoría que utiliza sensores avanzados, pantallas y tecnologías de aprendizaje automático. Uno de los puestos estaba relacionado específicamente con un dispositivo XR, así que más claro no puede ser. Entre los perfiles que están buscando se encuentran científicos de visión computerizada, diseñadores, investigadores, personas con experiencia en inteligencia artificial, videojuegos y muchos otros perfiles asociados. ¿Cubres alguno de estos perfiles? Tal vez deberías pensar en postular. Puedes ingresar aquí y ver si aún están abiertos los puestos. ¿Qué esperas? Y como cada semana no puede faltar una noticia de Meta. Esta quincena, Marquito Zuckerberg nos sorprendió con la novedad de la próxima apertura de su tienda física. Esta se llamaría Meta Store y estará ubicado en California. En este espacio, los visitantes podrán experimentar y adquirir el hardware desarrollado por Meta. Me refiero a los Quest 2, los Ray-Ban Stories y sus dispositivos Portal. Según lo que publicó Zuckerberg en Meta Store, existirá una gran pantalla en donde podremos visualizar lo que estamos experimentando. La empresa espera que los usuarios se familiaricen con sus productos y se hagan una idea de lo que se avecina a medida que ellos van avanzando en sus planes por el metaverso. ¡Perfecto! El lanzamiento será el 9 de mayo y por supuesto estaremos atentos a ver qué novedades se vienen. Live long and prosper. Si eres seguidor de la ciencia ficción, debes estar bastante familiarizado con el uso de hologramas y la teletransportación. Pues resulta que la NASA ha hecho posible una tecnología que mezcla los hologramas y la teletransportación. Esto se llama holoportación. Gracias a esto, la agencia espacial ha logrado transportar virtualmente desde la Tierra a un grupo de médicos hacia la Estación Espacial Internacional. Si bien esta tecnología no es totalmente nueva, pues está siendo desarrollada por Microsoft, este hito cobra importancia por ser la primera holoportación que traslada a un grupo de personas fuera de la Tierra. Para lograr esto, la NASA contrató a la empresa AEXA, una empresa mexicana que ha desarrollado un software especializado para esta hazaña. Pero además también se hizo uso del hardware de Microsoft como los HoloLens 2 y las cámaras Kinect. Obviamente esto no es una teletransportación física, eso ya sería totalmente alucinante y revolucionario, pero la escena fue tan genial y realista que incluso el grupo de personas holotransportadas
logró darse la mano con uno de los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Este es un hito muy importante para el desarrollo de la telemedicina aeroespacial, pero también va a permitir, por ejemplo, que los astronautas que pasen meses alejados de sus familiares puedan tener acercamiento mucho más real con ellos y hacer que la experiencia fuera de la Tierra sea más llevadera. Está increíble esta noticia, me gustó mucho. ¿Qué opinas? ¿Qué más crees que se puede lograr con esta tecnología? Déjalo en los comentarios. Y Canon, la empresa japonesa tan famosa por sus cámaras fotográficas, también tiene presencia en la realidad mixta. Aunque es a un nivel más corporativo, tal vez por eso no se escuche mucho al respecto. Bueno, hace poquito acaba de anunciar su nuevo headset de realidad mixta empresarial llamado Nreal X1, el cual viene a ser una versión mejorada del headset Nreal S1 que lanzaron en enero de 2021. Entre las mejoras más destacadas que trae el Nreal X1 está su campo de visión OFF, que es 2.5 más grande que su versión anterior y permitiría ver mucho más de la imagen sin la necesidad de estar moviendo tanto la cabeza para buscar más. Otro upgrade técnico importante es la resolución de pantalla, que anteriormente era de 1600 x 1200 por ojo y ahora en el Nreal X1 es de 1920 x 2160 por ojo. Al parecer, este nuevo dispositivo por ahora estará solo disponible para el mercado corporativo japonés, ya que toda la información que han brindado en su web se encuentra en este idioma. Con respecto al precio, obviamente suponemos que este debe ser un monto súper alto solo para empresas grandes, ya que no lo han mencionado por ningún lado. Pero para esto, el interesado debe contactarse directamente con la empresa Canon. Y en esta quincena tuvimos la novedad de la versión 136 de Spar AR. Si eres creador de efectos de realidad aumentada de esta plataforma, es obvio que tienes que estar al tanto, pero si no tuviste tiempo, aquí te daremos un mini resumen. Ese es un verdadero hombre. La versión 136 nos trae nuevas capacidades para implementar audio interactivo, añadiendo 6 nuevos patches de pistas musicales, efectos de sonido y efectos de voz. Con estas mejoras podrás aumentar los audios gracias a filtros dinámicos, osciladores, vocoders que harán posible que tus efectos visuales reaccionen al sonido. Esto está genial y tienes que probarlo. Otra novedad que trae Spar AR es el Camera Depth Texture. Esta funcionalidad nos ayudará a entender el espacio que nos rodea y así agregar texturas que reaccionen en tiempo real. Con esta capacidad, tus filtros también tendrán un efecto mucho más realista gracias a la oclusión de objetos. Si quieres saber cómo trabajar con Camera Depth Texture, te contamos que hemos hecho un video dedicado y lo podrás ver. Te lo dejo aquí arriba. Y otra actualización de esta quincena viene gracias a los Quest 2. Esta vez presentaron una actualización bastante importante relacionada al hand tracking. Los investigadores e ingenieros de Meta han logrado entender mucho mejor las poses de las manos cuando las cámaras del Quest no logran ver la mano completa o estas se mueven rápidamente. Esta nueva actualización, denominada Hand Tracking 2.0, va a hacer que el seguimiento de manos sea mucho más práctico de usar y va a mejorar mucho la experiencia. Por ahora, Hand Tracking 2.0 es una actualización opcional del lado del desarrollador, pero para fines de año será predeterminada. Entre las aplicaciones que ya han probado Hand Tracking 2.0 tenemos Unplug, Cubins, Hand Physics Lab y Lightboxer. ¿Qué te pareció esta potente actualización? Y ahora vamos con noticias sobre juegos. ¿Recuerdas al Tamagotchi? Esas pequeñas mascotas virtuales que nos acompañaron en los 90s e inicio de los 2000 y que nos hicieron felices de niños. Bueno, lo que les vamos a hablar ahora podría ser algo así como la versión moderna de los Tamagotchis. Resulta que Niantic está desarrollando un nuevo juego de realidad aumentada llamado Peridot. Aún no han dado muchos detalles al respecto,
pero después de haber visto el anuncio, podremos suponer que se trata de un juego en el que podremos criar a unas tiernas criaturas llamadas Peridots. Y podremos explorar el mundo junto a ellos gracias a la realidad aumentada. Como les dijimos al inicio, este juego aún está en desarrollo y no han comentado ninguna fecha tentativa para su lanzamiento. Pero si deseas ser notificado, puedes preregistrarte en su web. ¿Qué te parece este futuro lanzamiento de Niantic? Se ve bastante tierno. Creo que sí me animaría a criar a mi Peridot. ¿Eres fanático de Elden Ring? Pues creo que acá muchos lo somos y esta noticia nos alegrará. Pues resulta que el famoso modder Luke Rose está desarrollando un mode de Elden Ring para realidad virtual. En lugar de mantener la tercera persona original, Rose ha alterado la cámara para conseguir una impresionante perspectiva en primera persona. Esto le da un toque espectacular que es tan necesario para esta versión en realidad virtual. En caso seas muy purista y desees jugarlo en tercera persona como el original, también podrás hacerlo, aunque Rose no lo recomienda. ¿Estás listo? Prepárate para morir varias veces. Y después de algunos rumores, parece que al fin se confirmaría que Ubisoft está trabajando en una versión VR de su aclamada saga Assassin's Creed. Ah, caray, eso sí me interesa. Y esta tendría como nombre Nexus. En Reddit, un usuario llamado Echiqueto filtró un video en donde se pueden ver algunos detalles. En el video vemos el logo del juego, posteriormente entramos a un espacio donde podemos calibrar nuestro avatar y después vemos un menú y nos transportamos a una especie de espacio virtual, el cual sería el Animus. Ahí tendríamos que escoger el nivel. En el video se ve una opción llamada la espada de Ezio, que estaría protagonizada por Ezio Auditore, personaje principal del juego. Según el usuario que filtró estas imágenes, el juego será en primera persona. Además, nos permitirá jugar con varias protagonistas y podremos utilizar el parkour y el asesinato con hojas ocultas. Otro detalle importante sobre la jugabilidad es que el diseño de los niveles no será de mundo abierto, sino lineal. Si bien estos rumores parecen casi una confirmación, Ubisoft no se ha manifestado al respecto. Tendremos que esperar para saber si realmente se trata de Assassin's Creed Nexus. Esperemos tener noticias muy pronto, porque me fascinaría jugar esta versión en realidad virtual. Nobleza obligue. Y ya tenemos mod VR para Wolfenstein 2 The New Colossus. Y su descarga es totalmente gratuita. Debemos agradecer por esto al desarrollador Halifax. Esta nueva versión nos permite jugar con el teclado más el mouse, con un mando Xbox o con los controladores del Valve Index y de los Quest 2. Si deseas descargar el mod, te dejaremos el link en el primer comentario. Pero toma en cuenta que primero deberás haber comprado el juego. Descárgalo y coméntanos qué te pareció. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. ¿Qué te parecieron las noticias? ¿Cómo crees que le vaya a la tienda de Meta? ¿Cuáles crees que sean los planes de Amazon? Déjanos tus comentarios y por supuesto, si te gustó este video, no olvides de darle una manito arriba. Y suscribirte si aún no lo has hecho. Tampoco dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Y no olvides que ahora nos veremos de manera semanal con Noticias Exar. Eso es todo por el momento. Nos vemos en un próximo video. Y nos vemos ¿dónde? En el metaverso. Bye.